Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al, al 6 les voy a leer. Y después les voy a leer Efesios, capítulo 6, versículo 17 y 18. Porque la gente, siempre hay mucha gente que lucha para destruirnos, porque creen ellos que están en el camino correcto, cuando la palabra de Dios nos dice que no es así. El hombre que está en el camino correcto es el que obedece la palabra, el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el que obedece su glorioso evangelio. El que obedece al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que se les da cuando reciben a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Y el que está obedeciendo. Porque acuérdense que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué ejemplos das a los demás? ¿Qué comportamiento tienes en tu casa y fuera de tu casa? ¿Eres una persona de bendición? ¿Qué sale de tu boca? ¿Bendiciones para los demás o sapos y serpientes? Así es que hay que tener mucho cuidado para la gente que dice que ella es salva, porque muchos empiezan a criticar, como dice aquí los versículos que les voy a leer. Y la gloriosa palabra dice así, en el nombre de mi Señor y Salvador de Jesucristo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no libramos batalla como lo hace el mundo. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así es que, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No son carnales nuestras armas. Nuestras armas son espirituales. Porque así como nuestros enemigos no son carnales, sino son seres espirituales, seres demoníacos, ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Son los que siguen a Satanás, a la serpiente antigua, al diablo. Esos son, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Son espirituales. Así es que hay que reprender en el nombre de Cristo a todos aquellos que rechazan la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que luchan para apartarte del camino, diciéndote que tú no eres salvo, porque no estás en su religión, o porque no sigues su religión, o te dicen que tú eres engañado porque estás en otra religión y ya te engañaron. No, no es. Tú te das cuenta. Cuando tú estás obedeciendo a Dios es porque eres una persona salva, que tienes el temor a Dios, que amas a Dios, que amas a tu prójimo como a ti mismo. Así es que no rechaces la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti en aquella cruz, hermano. No le creas al diablo ni a los hombres, créele a Dios y a su palabra. Pero si tú no le crees a Dios ni a la palabra de Dios, no le crees, entonces nada se puede hacer por ti. Estás perdido y difícilmente escaparás del infierno. Porque nosotros,
los que creemos a la palabra, los que luchamos para obedecer la palabra. Pero no hay que salirnos del camino. No hay que salirnos del camino. Como yo les he dicho en otros videos, es verdad que vas a tener problemas. Claro que sí, porque vas a tener pruebas en tu camino. Es igual como cuando tú entras a un trabajo. ¿Qué pasa en ese trabajo? Siempre va a haber una persona que te va a hacer la vida cansada. Siempre te va a estar molestando. Pero tú como hombre de Dios, como persona que estás conociendo la palabra y estás obedeciéndola, repréndelo en el nombre de Cristo. Dile, ¿sabes qué? Te reprendo en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que los demonios que tú traes no me van a hacer nada. Yo tengo mucha paciencia. Así es que sigue molestándome, no te preocupes. Dios te va a dar tu castigo. Así es que, perdón hermanos, así es como yo les digo, hermano. Porque va a haber gentes, como dice, aquí la palabra dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, y en el capítulo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos que nos tienes como si anduviésemos según la carne. Porque ellos así viven. Viven en la pura carne, odiando a los demás y haciendo cosas indebidas, hablando puras palabras horribles, hablando de los demás, destruyendo a los demás, no edificando, no dando palabra para que la gente se goce y pueda entender la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que seguir firmes, hermano. Vamos a tener muchas pruebas. Por eso Dios nos va a probar a nosotros para ver si en realidad lo amamos o no lo amamos. Hay que luchar. Así es que no tenemos que vivir en la carne, sino en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y así lo tenemos que adorar a Él en espíritu y en verdad, dice la palabra. Bueno, ahorita te leí del capítulo 2 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 2 al versículo 6. Dice, entonces te voy a leer estos dos versículos de Efesios, capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la palabra, las armas que nosotros tenemos. Por eso dice Pablo que las armas que nosotros tenemos son espirituales, que es la palabra de Dios. Porque una palabra con fe y una palabra que tú la obedezcas, se la dices a alguien, se va a estremecer. Se va a estremecer, hermano. Ellos se van a dar cuenta que tú en realidad eres un hombre de Dios. Pero si tú no estás obedeciendo a la palabra y nada más te pones la Biblia aquí debajo del sobaco y te vas a la iglesia, sales de la iglesia y sales peor, algún día vas a demostrar quién eres. Tú mismo vas a caer en tu propia trampa. Porque te van a poner a prueba, vas a ser probado y ahí vas a caer. Es una lucha tremenda que tenemos todos los días. Porque a donde tú salgas, siempre hay alguien que te va a decir algo, hay tentaciones. Y siempre alguien te va a decir alguna mala palabra o algo. Y ahí es donde tú te tienes que soportar, hermano. Hay que luchar, hay que obedecer la palabra. Pero cuando tú la estás obedeciendo, vas a tener la mano de Dios que te va a estar cuidando y te va a proteger de toda maldad. Y ya tu alma va a tener un lugar donde va a llegar. Es el lugar que Cristo fue a prepararnos
para los que lo amamos. Así es que tú no te preocupes por los demás. Obedece a Dios y lucha para obedecerlo. O sea, preocúpate por los demás, digo, pero yo quise darte a entender que no te preocupes por las cosas del mundo, porque van a venir tiempos difíciles. Ya estamos en los últimos tiempos, no sabemos. Puede ser en este año, dentro de 2 años, 3, 4, 5, pero ya nos queda poco tiempo a los que luchamos para obedecer a Dios, para seguir viviendo en esta tierra. Yo no me quiero quedar aquí. Por eso yo lucho para obedecer a mi Señor Jesucristo, predicándoles la palabra, para llevar almas a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo hago para que ustedes también se salven y puedan ustedes un día recibir a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Hay que obedecer a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Hay que obedecer la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios te colme de bendiciones y que te dé sabiduría para que tú puedas entender esta palabra que es la que te va a salvar la vida si tú la obedeces. No te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecharás. Eso cosechará. Si siembras destrucción, si siembras para la carne, vas a recibir destrucción. Y si siembras para el espíritu, vas a recibir vida eterna. Así es que no sigas engañado y cuídate de que no te engañen. Acuérdate que el que murió por ti en aquella cruz fue nuestro Señor Jesucristo, quien derramó por salvar tu vida, tu alma, para el perdón de tus pecados. Él fue quien derramó su gloriosa y poderosa sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Nunca se te vaya a olvidar eso. Nunca, porque esa es la salvación de tu alma el día que tú mueras. Estas palabras son poderosas y gloriosas espirituales, poderosas en Dios, para derribar todo lo que se oponga contra el glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, tu familia, tu hogar, a tu esposa, a tus hijos. Reúnanse a leer la palabra. Reúnanse, hermano, reúnanse. Esta es la salvación. Esta te va a ayudar a salir de ese estrés en el que vives, de esa desesperación. ¿Cuántos matrimonios no se están divorciando en este tiempo? El diablo es lo que quiere destruirnos. No hay que permitírselo, no hay que dejar que entre a nuestros hogares. Luchen, hermanos, luchen por sus almas, por su familia. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos para el otro video. Amén.